Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y bueno, ya le informaba, pues lamentablemente, como todos los días, estamos comenzando con la información de los contagios. Se incrementan los contagios, estas cepas Delta, sobre todo la Delta, es la que está hoy preocupando a todo el mundo. Jóvenes contagiados, niños, se ha alertado sobre, pues ya casos de niños enfermos, ahora que se está ya planeando el regreso a clases presenciales. Las autoridades mexicanas han rechazado que los niños corran peligro. Y es que tienen el interés de regresar a la escuela, pues por ahí de, ¿qué será? Como cuando empiezan las clases, 31 de agosto me parece que comienzan clases en algunas escuelas, así es que todos están previendo que venga pues para el regreso a clases. Ya le comentaba, continúa el incremento de contagios en todo el país de la nueva cepa del coronavirus, la denominada Delta. El 85% de los 79,828 casos activos de la enfermedad en el país se concentró en las últimas 2 semanas en 16 estados de la República, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud. Por la cantidad de habitantes que concentran en sus zonas metropolitanas, obvio, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León se ubican entre las entidades con más casos activos. También los mayores contagios están en entidades de concentración turística como Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Nayarit. Si usted va a esos estados de la República para sus vacaciones, en esta temporada de vacaciones, cuídese mucho, use el cubrebocas, aunque esté en la playa, úselo, sobre todo si está usted en la palapa. Si usted está en un restaurante, por ejemplo, estos que son deliciosos, los restaurantes a la orilla del mar, que por cierto ya me han regañado. Me gusta echarme ahí en Acapulco un pescado a la talla, pero ya me regañaron porque dicen que tienen mucha grasa. Entonces mis favoritos restaurantes a la playa, les pido por favor que le bajen a la grasa, ¿no? Ahora que estamos hablando de salud, pues hay que tener mucho cuidado. Pero sí, en estos restaurantes lamentablemente se pierde la sana distancia. No hay mesas o de pronto hay muchísima gente, ¿no? Sobre todo en esos espacios que son las playas públicas. Acapulco, por ejemplo, Ixtapas, Zihuatanejo, los he visto, por ejemplo, en Veracruz, también los veo en el propio Mazatlán, que los restaurantes en Mazatlán están muy juntos, también, por ejemplo, en Los Cabos, en algunos lugares de Los Cabos, sobre todo en San José. Cuide usted de esa sana distancia, seguramente su restaurantero o su hotelero con el que va a visitar seguramente le va a dar las mejores formas de protección. No se pueden cerrar ya las actividades productivas, es lo que informó el gobierno federal. Y si no se pueden cerrar estas, pues más vale que uno se cuide con el cubrebocas, sobre todo con el cubrebocas. En la última jornada, el país registró incremento de 341 muertes a causa de COVID-19 y 13,209 contagios, con lo que en la sumatoria la República Mexicana acumula 236,810 muertes a causa de la pandemia y 2,678,297 afectados, reportó la Secretaría de Salud. Las cifras de contagio por el coronavirus es la más alta desde el pasado 6 de febrero. México es el 4º país del mundo con más muertes a causa del coronavirus, solo por debajo de los Estados Unidos, Brasil y la India, y es el número 16 en número de contagios según el sondeo de la Universidad Johns Hopkins. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se esté en un momento de alerta de salud para los niños. El mandatario afirmó que no hay datos ni a nivel nacional ni internacionales que indiquen que los niños están siendo contagiados y puestos en peligro por el coronavirus, aunque sí reconoció un incremento de contagios en los adolescentes. Todavía no hay algo grave en la afectación de niños por COVID de ninguna variante. No es un asunto grave, afortunadamente. Lo que se está constatando es de que se están contagiando más jóvenes en general. No creo que no solo es México, sino en el mundo. Entonces, los jóvenes tienen más resistencia.
Pues tendrán mucho más resistencia. Ayer decía Hugo López-Gatell que los jóvenes pues son más robustos y son sanos, ¿no? Pero esto tampoco prueba que pueda resistir el coronavirus. También no hay que dar mensajes equivocados. Que hoy está comprobado a nivel nacional e internacional que el mayor número de hospitalizaciones también está en los jóvenes. Ellos que rompen la sana distancia en las fiestas, en las reuniones. Y no son reuniones en antros, porque aquí en la capital del país están cerradas. Son reuniones en casas. Es donde se reúnen hoy los jóvenes y ahí se rompe la sana distancia, se quitan el cubrebocas obviamente y pues hay que cuidarse, no es para estar cantando victorias, es lo que pues yo le recomiendo. Finalmente usted tiene la mejor opinión y dejará a sus hijos, o usted como joven pues dejará que baje la guardia. Estados Unidos amplió hasta el 21 de agosto el cierre de su frontera terrestre con México para viajes no esenciales. Las fronteras terrestres entre Estados Unidos y México han estado cerradas a los viajes no esenciales desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19. 15 hospitales en la Ciudad de México ya están al límite de su capacidad por pacientes con COVID-19 y 7 más presentaban disponibilidad media. Al momento se reportan más de 2,000 hospitalizados en la capital del país. De acuerdo con los registros oficiales, desde abril hasta julio no se había presentado una saturación. Segundo día de vacunación para jóvenes de entre 30 a 39 años de edad en 9 alcaldías de la Ciudad de México. Este miércoles 21 de julio le corresponden a las personas que tengan en su apellido paterno la primera letra de la D de dedo a la G. Las alcaldías donde se estarán aplicando la primera dosis son Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero y Tlalpan. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró adecuado no volver a aplicar el confinamiento total ante el incremento de contagios en la Ciudad de México. Afirmó que la tarea ahora es vacunar al mayor número de habitantes. Hoy lo importante es vacunar. A diferencia de hace un año, en donde lo único que teníamos era pues la sana distancia, el aislamiento, hoy existe la vacuna. Y la vacuna funciona para reducir la enfermedad grave. Entonces, el objetivo hoy es ampliar la vacunación. Cuando terminemos esta etapa, la Ciudad de México al menos llegaremos al nivel de que 79% de los adultos tengan al menos una dosis. Eso ya es importante. Obviamente la segunda dosis, con excepción de la vacuna CanSino que se ha aplicado aquí, que es de una sola dosis, pues es fundamental para poder completar la protección. Ahí está, no habrá cierres ya totales de la actividad comercial ni en la Ciudad de México ni en el país. Es la nueva modalidad y la nueva medición que estará haciendo las autoridades de salud. ¿Habrá color del semáforo? Sí, pero esta ya no representará el cierre ni tampoco la limitación de horarios. La vida ya sigue con el coronavirus. Y nos toca a nosotros adecuarnos a esta vida con COVID-19. Ya sabe usted las medidas que hay que seguir. Esta mañana en Palacio Nacional se denunció que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron 6,000 millones de pesos para comprar y operar el programa de espionaje Pegasus. Este programa de espionaje que pues ya lleva bastante tiempo distrayéndonos de los verdaderos problemas. Se espió a infinidad de personas, ya lo sabemos, ¿no? Ya esta es parte de nuestra historia política. Nuestros políticos se odian tanto que pagan millones de pesos del erario público para espiarse. Qué aburrido, ¿eh? La verdad es que qué aburrido es para la persona que se pone a escuchar las llamadas telefónicas de alguien. ¿Cuánto tiempo? Vamos a pensar que a usted lo contraten un mes para escuchar las llamadas de quién le gusta, de la esposa del presidente. ¿Qué porcentaje de esas llamadas son atentados en contra del sistema? ¿Y qué porcentaje son llamadas personales o de la vida normal que tiene la ciudadanía, ¿no? De una persona normal como es una primera dama o esposa del principal líder de oposición en el país. Pero así se las gastan. En vez de estar resolviendo los problemas que tiene México, pues se la pasan gastando miles de millones de pesos en sistemas como Pegasus. Por lo pronto esta mañana el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se encontró que desde el sexenio de Felipe Calderón
ya se gastaba en programas de espionaje. Santiago Nieto dijo que este gobierno no tiene contratos con empresas dedicadas al espionaje de personas. En este contexto, se presentará la información ante la Fiscalía General de la República y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria por los posibles temas vinculados con evasión fiscal. Cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en la presente administración y solamente los recursos fueron transferidos a Estados Unidos, Italia, Israel, y solamente de Balam y de TechBull los montos hacia Israel fueron por $25.2 millones y 20.8 millones de pesos. Se ejecutará el acuerdo de bloqueo contra los sujetos que se encuentren involucrados en los casos en donde se haya advertido alguna operación de lavado de dinero. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en el sistema de espionaje al presidente Andrés Manuel López Obrador se le ponía el sobrenombre de Gallo y se descartó Santiago Nieto como presidenciable. Escuchémoslo. Encontramos al paso de los meses una lista que se llamó un archivo que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada Los Maléficos, por cierto, y en esa estaba el número 1, con el apodo del Gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Había sido revisado, pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Brazo, por supuesto ninguno de estos archivos se mantuvo, aparecía Víctor Trujillo, Carmen Aristegui, la verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad, de acuerdo con esa lista que encontramos. Respecto al otro tema, no, zapatero a tus zapatos. Mis temas son... Entonces, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador era el gallo maléfico, ¿no? Ay, a veces parecen caricaturas este tipo de informaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que más allá del contenido del espionaje en México, se debe de investigar, y ahí sí tiene muchísima razón, se debe de investigar el uso ilegal de recursos públicos del país para este fin. El Instituto Nacional Electoral pretende multar con $2 millones y la pérdida de sus espacios en los tiempos oficiales de radio y televisión al Partido Verde por el pago de influencers, estos hombres y mujeres, jovencitos en específico, que tienen mucha penetración entre sus seguidores en redes sociales y que un día antes de la elección del pasado 6 de junio postearon, como se dice, pues publicaron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista. Yo no sé si tuvo realmente un efecto. Si yo veo, por ejemplo, pues es que no sé mucho a qué se dedican, pero si veo, por ejemplo, un artista, vamos a pensar, que dice que vote yo por el Partido Verde, pues yo debería de tener el mínimo criterio para votar por el Partido Verde, ¿no? Aunque no me caiga bien o me caiga mal, o sea, nadie me dice a mí por quién votar solamente porque lo veo en redes sociales. Y también valdría la pena hacer estudios sobre el impacto verdadero de los mensajes en las redes sociales. Yo creo que, por ejemplo, en Twitter, sus mensajes cada día son menos impactantes. Vemos tantos en el día, pero muchos los vemos, que es difícil que se te queden. Por lo pronto ya hasta la misma publicidad está buscando otro tipo de mensajes para pues poder quedar en la memoria de los consumidores. Ahora imagínense en cuestiones políticas, viendo a un artista que un día nos dice que no nos afecta el dólar, la subida del dólar, porque no usamos dólares en México, y al otro día nos dice que votemos por el Partido Verde. Pero bueno, el Instituto Nacional Electoral pues trata de castigar al Partido Verde, que por cierto ya va 2 elecciones que hace este tipo de actitudes. Recordará también con aquella elección con Enrique Peña Nieto, también le pagó a estos llamados influencers para que pusieran estos mensajes en sus redes sociales. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.